Buenas tardes a todas las que estáis llegando. Creo que vamos a ser poquitos en directo. La mayoría de la gente lo va a ver grabado, pero bueno, no importa. Lo haremos igualmente con muchas ganas, con mucho cariño. Así que nada, vamos a dar un par de minutitos y empezamos. Si os apetece ir poniendo por aquí por el chat de dónde venís, cómo os llamáis y nos vamos presentando un poquito, pues estupendo. Creo que se me oye bien, si no me equivoco. No sé si me podéis confirmar, si se oye bien. Hola, Leonora. ¿Qué tal? Encantada. Argentina. Estupendo. Genial, gracias. Pues nada, encantada de que estés aquí y vamos a por ello. Yo creo que vamos a empezar. Me parece que había alguna persona más que se unía en directo y si no, pues en diferido. Lo vemos igualmente. Pues nada, bienvenidas, bienvenidos a este webinar de Tu hijo adolescente podría estar sufriendo acoso escolar y no lo sabes. Este es un webinar gratuito para familias. Y por eso vamos a comenzar. Lo primero de todo, antes de empezar, por supuesto, es presentarme para aquellos que no me conozcáis. Me llamo María Bollero, soy coach emocional y educativo y principalmente acompaño a familias y profesionales en la prevención y el abordaje del acoso escolar. Lo hago desde un enfoque totalmente distinto, que es el de la educación real, que está basado en la neurociencia libre de toda violencia y siempre centrado en el bienestar emocional de los niños y de los adolescentes. Hoy cuento con formación de inteligencia emocional y educación real. Llevo más de 5 años ayudando a mamás a entender a sus hijos adolescentes, a recuperar esa conexión, a manejar esos conflictos, a tener un hogar tranquilo, un hogar también donde estos adolescentes se sientan escuchados y valorados. Y por eso vamos a comenzar por aquí. A ver qué veía por aquí. Nada, no te preocupes, lo que se pueda, me pones por aquí por el chat, si te apetece abrir micro, lo que quieras, sin problema. ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí en directo. Muy bien, pues vamos a comenzar. Lo primero de todo creo que es algo, bueno, quizás, no sé si veis bien la pantalla porque me está saliendo como un error aquí con Zoom, pero creo que se ve bien, si no me equivoco. Creo que se ve bien la presentación. Vale, perfecto. Gracias. No se ve ninguna pantalla auxiliar ni nada así que nos moleste, ¿verdad? Perfecto. Lo primero de todo, ¿qué entendemos por acoso escolar? Porque sí que me gustaría saber qué es lo que entendéis vosotros y vosotras por acoso escolar, antes de comenzar a dar yo mi definición. Vale, pues voy a comentar yo por aquí. El acoso escolar, fijaros que lejos de ser eh, cosas de niños, que creo que es una frase que hemos escuchado mucho, es una persecución física y psicológica que ejerce un alumno a otro dentro del ámbito escolar. Es cierto que ahora con el tema de redes sociales también se puede dar fuera de este ámbito escolar y lo vamos a ver después en los diferentes tipos de acoso escolar. Esta persecución se hace de manera repetida, se impone ese abuso de poder hacia la otra persona, se ejerce
esa fuerza o se verbaliza, ¿no?, esa fuerza. Por lo tanto, cuando hablamos de acoso escolar, hablamos de violencia y hablamos de maltrato entre iguales, ¿vale? Me gustaría también aquí hacer una distinción muy importante entre violencia y agresividad, porque no son lo mismo, y esto creo que es algo que tendríamos que tener bastante claro. ¿Por qué no son lo mismo? Porque la agresividad es algo innato, la agresividad nacemos con ella, la necesitamos para sobrevivir, ¿no? Sin embargo, la violencia, por el contrario, se aprende, se crea en función de lo que nos va sucediendo, de lo que nos va ocurriendo, es como más cultural. Podríamos decir que es toda aquella acción, ya sea física o quizás psicológica, ¿no?, que más bien lleva al sufrimiento a la otra persona. Y el fin siempre es hacer daño cuando se ejerce la violencia. Y además, cuando hablamos de violencia, quizás pensamos más, ¿no?, en agresión física, en o en agresión verbal, ¿no?, en agresión como tal, pero existen como muchos tipos de violencia que pueden pasar desapercibidos. Y lo que más nos viene preocupando ahora mismo a todos los profesionales que nos dedicamos a la protección de la infancia y la adolescencia, al acompañamiento de la infancia y la adolescencia, es que estamos convirtiendo la violencia en algo adaptativo, ¿no? Utilizamos la violencia para todo, desde coacción a desigualdad, a través incluso de expresiones que se normalizan, la vulneración de los derechos humanos, la falta de libertad. Todo esto trata de violencia. Entonces no podemos eliminar la violencia por completo, porque la sociedad en la que vivimos es imposible, pero sí que podemos defender los derechos frente al acoso escolar, frente al abuso sexual, por ejemplo, ¿no?, frente a lo que es la protección de la infancia y la adolescencia, que nos necesitan más que nunca. Entonces, cuando hablamos también de tipos de acoso escolar, ¿qué tipos de acoso escolar creemos que existen? Porque es verdad que normalmente conocemos, ¿no?, lo que es el más común, quizás la violencia física, ¿no?, con esos empujones, te estiro del pelo, te rompo tus cosas, te golpeo, te pisoteo, em, puede ser lo más común. Luego tenemos también la violencia psicológica verbal, ¿no?, que sería más amenazas, chantajes, gritos, insultos, ignorar, excluir, gritar, que creo que ya lo he dicho. Hablamos luego de acoso escolar racista cuando por el color de piel de la otra persona, su estigma social o su etnia, ¿no? Acoso escolar sexual, cuando discriminamos a aquellas personas o acosamos, ¿no?, por su orientación sexual, por su abuso del cuerpo. Y por último tenemos el que ahora mismo está lamentablemente muy, muy presente también, que es el acoso escolar mediante tecnologías, ¿no? Tenemos el ciberacoso, el ciberbullying, el sexting, el stalking, o sea, hay diversas variedades. ¿Qué factores nos influyen en el acoso escolar? ¿Qué factores creéis que pueden influir en el acoso escolar? Porque hay varios factores que influyen en el acoso escolar. Tenemos los factores escolares, los sociales, los culturales, los grupales, pero hoy sí que me quiero centrar, que bueno, es el que hoy precisamente nos ha traído hasta aquí, es el factor familiar. ¿Cómo creéis que puede influir la familia a la hora de que un adolescente pueda sufrir o incluso ejercer acoso escolar? ¿Cómo creéis que puede influir la familia en esto? Y aquí no quiero generar ningún tipo de culpa. Por supuesto, estáis en un lugar seguro, en un espacio sin juicio, porque hasta ahora imagino que todos, ¿no?, acompañamos a nuestros hijos como mejor hemos sabido o como mejor nos han enseñado. Pero es cierto que saber y entender esto nos hace también darnos cuenta de que podemos hacer distintas las cosas para mejorar.
Entonces, fijaros que el primer contexto donde aprenden a relacionarse los seres humanos es en la familia. Es la familia. Aprendemos valores, éticas, aprendemos comunicación interpersonal basado en el respeto hacia uno mismo o no, hacia los demás o no, si se dan conductas intimidatorias, si no tenemos un vínculo con nuestros progenitores, si hay falta de afecto, si hay desprotección, si hay chantaje, si hay gritos, si hay castigos. Al final aquí, de manera inconsciente, estamos incrementando las conductas agresivas tanto para con esos niños y esas niñas como para los demás. Entonces, por ejemplo, los conflictos con la pareja en casa son maneras de relacionarse, son maneras que ellos aprenden de relacionarse entre ellos, entre ellas, eso lo integran, y así también como la destructuración, por ejemplo, familiar, ¿no? Divorcios, separaciones, conductas violentas, condiciones socioeconómicas, todo va a moldear a este niño, a esta niña y a este adolescente. Entonces aquí os animo a que reflexionéis sobre cómo ha sido vuestra propia infancia y vuestra propia adolescencia y que observéis en qué os puede estar influyendo a día de hoy en la relación con vuestros adolescentes. Porque esta es la base del factor familiar que influye en el acoso escolar. ¿Vale? Si tenéis alguna duda podéis poner algo por el chat o incluso abrir micro, ¿vale? Un segundito que voy a avisar. Bien, vamos a continuar. ¿Qué roles tenemos dentro del acoso escolar? Porque aquí yo creo que es muy importante conocer, ¿no? Cuando hablamos de acoso escolar siempre pensamos en quien lo sufre, ¿no? Que es la víctima, pero también tenemos dos perfiles más. Tenemos al acosador y tenemos al espectador, ¿no? Acosador, acosadora o espectador, espectadora. Vamos a hablar un poquito sobre la víctima. La víctima es ese adolescente que recibe la agresión. Suelen ser más sensibles, más callados, suelen tener también una baja autoestima, sienten culpa, ¿no? Se suelen culpabilizar por lo que les está pasando, incluso piensan que se merecen lo que les está pasando. Desarrollan un fenómeno que se denomina indefensión aprendida y les hace pues totalmente ser incapaces de reaccionar ante estas situaciones de acoso. Suelen tener también pocas habilidades sociales, se sienten rechazados, también pueden llegar a tener pocos amigos, suelen también destacar por su nivel académico, porque se suelen quizás refugiar en él, sienten ansiedad, sienten mucha irritabilidad, también miedo, rabia, vergüenza, tristeza, suelen tener cambios también de humor, quizás dolor de cabeza. Es que estaba pensando que más adelante en la presentación he puesto una infografía más de los síntomas, pero bueno, los voy a también a comentar por aquí y luego ya los recalcamos más adelante. ¿Qué síntomas físicos pueden tener? Pues desde dolor de cabeza, dolor de estómago, mareos, falta de sueño, consumo de drogas también, se refugian en ello, ¿no? Menos atención, quizás suelen también empezar a olvidarse de ciertas cosas, ¿no? Como olvidos. Me interesa mucho que conozcáis el impacto cerebral que tiene y psicológico, porque no es solo esa ansiedad, ¿no? O esa irritabilidad que hemos comentado antes, pero tienen una mayor probabilidad de sufrir problemas de salud mental, como por ejemplo depresión. Suele haber autolesiones también, miedos patológicos. Al final su cerebro está en estado de shock constante. Entonces aprenden a vivir con dolor y miedo.
tienen un envejecimiento temprano del cerebro, tienen cambios a nivel genético, cambios cognitivos. Entonces, fijaros todo esto que viven, ¿no? Que al final, según el contexto, hay en ocasiones que incluso pueden convertirse en propios agresores, porque es su única manera en la que han aprendido que pueden defenderse, ¿no? Integran que lo correcto es eso para poder sobrevivir. Esto sobre todo ocurre cuando pues bueno, tienen que cambiar de centro o cuando hay a lo mejor algún cambio de ciclo vital. Vamos a hablar ahora del agresor. El agresor es esa persona, ese niño o adolescente, ¿no? Que ejerce el acoso frente a otro alumno. Tienen la agresividad por activa. Esto quiere decir también que la utilizan para dominar a los demás. Tienen también poca empatía, tienen relaciones óptimas con el resto del grupo, pero en realidad lo que está ocurriendo es que el resto los ven como líderes, ¿no? Los agresores también suelen tener una baja autoestima, ansiedad, culpa, sienten rabia, odio, rencor, muchísima frustración, envidia. Y no solo son agresivos con sus iguales, sino que también suelen mostrar esa agresividad con profesores, porque al final tienen una gran carencia en el hogar. Sufren desprotección, sufren también maltrato físico y psicológico, hay falta de amor, entonces realmente no tienen la capacidad de hacer las cosas de una manera distinta. El impacto cerebral que va a tener el agresor siempre va a ser muy parecido al de la víctima por esa disociación cerebral, ¿no? Este mecanismo de defensa que, que, que les desconecta sus propios procesos cognitivos, sus emociones, sus sensaciones, ¿no? Ante estas situaciones totalmente eh, abrumadoras, de estrés, ¿no? Por último, tenemos al espectador o a la espectadora, ¿no? Que suelen ser testigos que tienen miedo, que incluso tienen ansiedad, rabia, frustración, quizás vergüenza y tristeza también, pero realmente creen que no pueden hacer nada. Pueden incluso tener problemas de autoestima, no son nada asertivos, tienen dificultad también con las habilidades sociales, cambian también a nivel cognitivo y empiezan a justificar todo lo que hacen. ¿Vale? El contacto social con el resto del grupo es verdad que les lleva de manera impulsiva también a ser más agresivos. Y al final se empiezan a sentir cómodos en este rol, ¿no? En esta manera de comportarse, ¿no? Realmente están expuestos a tanta presión y a tanto estrés que su cerebro comienza a hacer cambios. Entonces, cuando ya hemos conocido los diferentes roles que hay dentro del acoso escolar, ¿pensáis que un adolescente que en su hogar recibe día tras día amenazas, chantajes, gritos, castigos, podría tener una alta o una baja probabilidad de sufrir acoso escolar? ¿Qué creéis? Ponérmelo por el chat o abrís micro, lo que os apetezca. Alta. Vale, ok. ¿Y pensáis que un adolescente... Hola Teresa, perdona, que veo que te acabas de incorporar. Bienvenida. Alta, muy alta, eso es. ¿Y pensáis, por ejemplo, que un adolescente que es maltratado física y psicológicamente puede tener una alta o una baja probabilidad de ejercer acoso escolar? Muy alta también, eso es. Entonces, ¿quiere decir esto que si yo grito a mi hijo una o dos veces a la semana, va a ser una futura víctima o un futuro acosador? No, no vamos a generalizar ni a posicionarnos tampoco en los extremos. Pero sí que me gustaría dejar clara mi opinión y es que tampoco vamos a justificar esto porque al final gritar es violencia. Igual que yo no le grito a mi jefe o yo no le grito a mi amiga o yo no le grito a mi pareja, ¿no? Tampoco lo hago con mis hijos. Porque son personas que tienen derechos como yo, como tú. Y entonces seamos coherentes y al final siempre tenemos que dar este ejemplo, ¿no? Tenemos que ser ese faro, esos guías, ¿no?
Entonces, dentro de todo esto que hemos visto ahora, ¿qué rol tiene aquí la familia dentro del conflicto? Porque el conflicto también es muy importante saber diferenciar un conflicto de lo que es acoso escolar, ¿vale? Fijaros que los conflictos son parte normal de la convivencia, son algo natural, son algo puntual. Un enfado, una discusión en el que nadie está por encima de nadie. Hay un equilibrio, ¿no?, entre iguales. Y con la intervención, por supuesto, de un adulto se puede resolver. Y aquí recalco intervención de un adulto. Cuando estamos en el centro, por supuesto, el profesor, la profesora es quien tiene que intervenir, ¿vale? La clave sería hacernos la pregunta de si eso que le está pasando a mi hijo o a mi hija le pasa siempre o le ha pasado solo una vez. Cuando no es solo una vez, por supuesto, cuando se repite en el tiempo, aquí hay abuso de poder. Aquí hablamos de violencia física o psicológica. Si nuestro adolescente no quiere ir al centro, si nuestro adolescente tiene miedo, tiene culpa, cambia su comportamiento, por favor, esto ya no es un conflicto. Aquí hablamos de acoso escolar. Entonces, ¿cuál es el papel de la familia ante los conflictos? Pues juega un papel súper importante, porque es un factor que además influye directamente en el acoso escolar. Porque si dentro de este contexto hay falta de vínculo, hay falta de afecto, hay desprotección y los conflictos que suceden dentro del ámbito familiar son violentos, son agresivos, van a integrar esto como la manera correcta de relacionarse con los demás y con uno mismo, por supuesto. Entonces, ante los conflictos, el rol de la familia tiene que ser siempre el de observar. Observamos el comportamiento de nuestros hijos, observamos qué síntomas tienen. Oye, yo qué sé, está más revuelto con el estómago últimamente o le duele mucho la cabeza. Escuchamos sin juzgar aquellos que no quieran contar, aquello que les ha sucedido, siempre sin juzgar, con la intención de comprender, de empatizar. Intervenimos, hablamos con el centro para resolver, para comentar lo que está ocurriendo. Defendemos los derechos de nuestros hijos y los protegemos. Y siempre creemos, por supuesto, porque muchos de los casos de acoso escolar vienen porque se pone en duda la palabra de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y muchas veces se pone en duda con la temida frase de son cosas de niños, ya se las arreglarán ellos. ¿Vale? Entonces es muy importante derribar esta frase. No creamos en esta frase. Y es también fundamental tener reuniones en el centro cuando veamos que estos conflictos interpersonales van a más. ¿Con qué intención? Pues con la de establecer pautas en conjunto, ¿no? Al final hay un protocolo y para poder actuar frente a lo que está sucediendo, el centro debe también estar informado. Entonces es importante ser capaces de darnos cuenta como familia que se está dando el conflicto, hacer un buen acompañamiento y dar soluciones para poder solventarlo. ¿Tenemos claro cómo debe de ser ese acompañamiento o tenemos alguna cosilla ahí que se nos queda un poco cojeando? Luego lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Vale, ¿cuáles son los síntomas más alarmantes que quizás deberíamos de estar un poco ahí ojo a visor? Bueno, pues os los he puesto por aquí. Fijaros, en la escuela los síntomas físicos que más se suelen dar, pues fijaros, pueden ser moretones, cortes, dolor de barriga, vómitos, acudir al baño muchas veces, dolor de cabeza. ¿Qué pueden sentir a nivel emocional? ¿O cuáles son los síntomas sociales más impactantes que pueden recibir? Bueno, pues insultos, miedo, tristeza, esa intimidación, ¿no? Esa ansiedad, evitar, ¿no? Lo que decíamos, ir al centro, ese aislamiento, esa desmotivación continua, rechazo de los compañeros, sentirse inseguro, insegura con esa baja autoestima, ¿no? Esos cambios de humor, dificultad para expresarse, dificultad también para relacionarse, ¿no? Esa exclusión. ¿Qué pueden, esos síntomas de alarma que pueden decirnos, oye, en casa
Ojo con estos síntomas, pues vamos a verlos. Síntomas físicos, ese dolor de cabeza, ese dolor de barriga, constante, ¿vale? Tampoco vamos a obsesionarnos porque, bueno, también sabemos que se pueden poner enfermos de manera, bueno, normal, que no tiene nada que ver con eso, tampoco vamos a obsesionarnos, pero sí que vamos a estar pendientes. Nosotros conocemos a nuestros hijos y a nuestras hijas y vamos a estar un poco pendientes de si esto sucede y se repite mucho en el tiempo o es algo puntual, ¿no? Esa presión en el pecho, palpitaciones, dificultad para respirar, alteraciones en el sueño, al final no descansan igual, están más nerviosos, más ansiosos, entonces al final están agotados y van cansados constantemente los pobres en el día a día. Alteraciones también en el apetito, heridas que vemos que no nos cuadran, arañazos, rasguños, tener esa tensión constante en la mandíbula, ese dolor de cuello, síntomas emocionales y también esos cambios de actitud que podáis observar. Oye, pues de repente ya, mira, se queda encerrado en casa, se aísla, no, ya no sale, le noto como irritable, pero también a lo mejor un poco agresivo, otras veces quizás con tristeza, ¿no? Con ese llanto que no sé muy bien por qué, ¿no? No quieren ir al centro, de repente ves que el estuche o la mochila viene roto, esa desmotivación, explosiones también emocionales con esos un poco cambios de humor, ¿no? De repente está muy contento y luego al rato pues tiene una ira totalmente incontrolable, ¿no? Incluso puede faltar al centro, pues tics nerviosos, pérdida de memoria, falta de concentración, esto también es muy importante, ¿no? Esos cambios cognitivos. Bueno, hasta aquí no sé si tenéis alguna duda, si no, me vais diciendo. Vale, ¿cuál es el papel de la familia frente al acoso escolar? Ya lo he comentado antes, ¿no? El tener un vínculo sano, ¿no? Un vínculo afectivo fuerte es fundamental para prevenir el acoso escolar. Obviamente, el vínculo sano y fuerte no se construye durante la adolescencia, ¿no? Ya sabemos que el vínculo se construye incluso desde el vientre materno. Entonces, bueno, es muy importante los primeros años de vida con los que nos hemos relacionado con nuestro hijo o nuestra hija, que hemos perdido ese vínculo, que no lo hemos generado, que no es un vínculo sano, que no es un vínculo afectivo fuerte, bueno, podemos recuperarlo, ¿vale? Se puede recuperar perfectamente. Y es fundamental, por supuesto, para prevenir el acoso escolar. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener y ser ejemplo a través de esos valores, de esa ética, de ese respeto hacia uno mismo y hacia los demás, ¿no? Este vínculo que yo os decía tiene que ser un vínculo seguro que aporte a nuestro hijo y a nuestra hija un consuelo totalmente real. Tenemos que intentar aportar un buen acompañamiento emocional, estando a su lado, con contacto físico, que muchas veces nos pensamos que los adolescentes ya no nos necesitan, que los adolescentes, por supuesto, no necesitan contacto físico y realmente nos necesitan, creerme, más que nunca, porque la adolescencia es como un segundo nacimiento, es un cambio brutal a nivel cerebral, físico y psicológico para ellos. Y realmente nos necesitan más que nunca. Así que, por favor, estemos a su lado, aportemos ese contacto físico, aunque no siempre lo quieran, pero siempre puede ser a través de un tocar un poquito el pelo o acariciar un poquito la cara. No tiene por qué ser dar abrazos y besos constantemente, porque muchas veces es verdad que ya están en una etapa en la que pues no quieren tanto, no les apetece tanto ese contacto, pero realmente lo necesitan, ¿no? Con empatía, escuchando de verdad, sin juicio, dejándoles que expresen todo lo que sienten, que saquen todo, ser su consuelo real al final, ¿no? Teniendo en cuenta también, por supuesto, su interés superior, ¿no? Esa necesidad física, psicológica y mental que prevalece por encima de todo, con respeto, con amor incondicional sobre todo, ¿no? Te quiero por cómo eres y no por lo que haces o por lo que dices, ¿no? Entonces, si hay desprotección, si hay chantaje, si hay castigo, si hay gritos, al final las conductas agresivas se van a incrementar, ¿no? Por eso, como comentaba al principio, tenemos que ser ejemplo. Podemos también debatir sobre noticias o cosas que les suceden en el día a día, pues un poco para abrir esta puerta a la comunicación, a la expresión sin juicio,
con el simple hecho de escuchar, con el simple hecho de sentirse escuchado, ¿vale? Escucharse aceptado tal y como es, tal y como él piensa. Porque al final de eso se trata, ¿no? De que se sientan libres de ser como son o quién son. Porque cuando al final aportamos todo esto, se crea un refugio y se crea un espacio seguro de confianza, donde al final ellos pueden contar o hablar de cómo se sienten. Se sienten apoyados o no, pero al final cuando ayudamos, cuando no mostramos y damos ese apoyo y por lo tanto ayudamos a prevenir cualquier rol, ¿no? Ya sea el de víctima, ya sea el de espectador o el de acosador, siempre vamos a ayudarles a que este camino sea distinto. Entonces, damos también un paso, ¿por qué no?, como sociedad para concienciar y eliminar de nuestras vidas todo acto y toda conducta violenta, ¿no? Ayudamos a desarrollar adultos sanos, cerebral y emocionalmente, que yo creo que al final es un poco de lo que se trata esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo actuamos frente al acoso escolar como familias con seguridad y calma, ¿no? Porque yo creo que aquí un poco está la clave y yo diría que lo primero de todo quizás es no entrar en pánico, porque creo que lo primero que nos puede suceder un poco es eso, ¿no? El decir, ostras, ¿ahora qué hago? Corriendo, llamo al primer contacto que tenga para pedir ayuda urgente y sí, es así dependiendo del caso, ¿no? Pero tampoco ni entremos en pánico ni lo minimicemos, ¿vale? Entonces es muy importante cuando esto sucede, lo primero que tenemos que hacer es conectar con nuestro hijo o con nuestra hija a través del acompañamiento, con escucha, sin forzar en ningún ritmo, porque puede ser que, bueno, con nuestra mejor intención, si no hemos forjado un ambiente en el que quizás ellos se sientan escuchados y apoyados, pues al final no podemos forzar al principio esto. Entonces, escuchemos, no forcemos ritmos, vayamos tranquilos y entendamos qué le está ocurriendo sin querer cambiar nada, por supuesto, ¿vale? Sin ese juicio. Nos vamos a quedar a su lado, con cariño, con comprensión, oye, para que encuentren un espacio seguro, que se puedan así poco a poco ir recuperando la confianza, que la puedan recuperar en ellos mismos y en los demás. Que no silenciemos sus emociones ni las reprimamos, sino que dejemos ese espacio de expresión para que se sientan escuchados, se sientan protegidos, que sientan ese contacto físico tan importante para generar esa confianza. Empatía y protección, también muy importante. Oye, estoy aquí para ti, para lo que necesites de manera incondicional. No estás solo, no estás sola. Porque al final el juicio, que nos puede salir muchas veces de manera inconsciente, es algo totalmente adultocéntrico que tenemos los adultos. Es algo que nos sale como que, no, yo eh, tengo que decirte cómo tienes que comportarte o cómo tienes que sentir o cómo tienes que hablar, ¿no? Entonces, eliminar este juicio al final es clave, porque lo que ellos nos cuentan es importante y no podemos dejar que se sientan solos y que se sientan desprotegidos realmente ante esta situación. Entonces, tampoco vamos a compararles ni vamos a alimentarnos en la culpa, sino debemos comprender realmente lo que está ocurriendo. No vamos a generar también, sobre todo cuando hablamos de víctimas, ese sentimiento de culpa, que suele estar muy presente también. Entonces vamos a buscar soluciones, vamos a afianzar esta seguridad y ser ese refugio donde ellos pueden sentirse seguros, donde pueden contar lo que les está pasando, donde puedan soltar con libertad, sintiéndose escuchados y escuchadas. Este acompañamiento, claro, así de primeras me puedes decir, ostras, vale, muy bien, toda esta teoría está fenomenal, pero ¿yo esto cómo lo hago? Bueno, pues lo hacemos despacito y aprendemos a hacerlo y créeme que se puede. Porque una vez que realizamos este acompañamiento,
El siguiente paso, por supuesto, va a ser hablar con el centro. Vamos a poner en conocimiento al profesorado lo que está sucediendo. Y hay que trabajar en equipo, con la escuela, siempre en equipo, para poder buscar soluciones y así que se pueda activar el protocolo contra el acoso escolar. ¿Vale? ¿Cuál es el protocolo? Por si no lo conocéis. Pues mirar, como os comentaba, lo primero es, oye, estoy sospechando que mi hijo está sufriendo acoso escolar, ¿vale? Lo voy a comunicar al centro, al tutor, al orientador, al director. El centro debe de activar ese protocolo oficial con la comunidad autónoma. En este caso estamos en Madrid, pues Madrid, pero si estáis en otra comunidad autónoma, en la que sea. Se investiga, oye, qué está ocurriendo en base a esas sospechas que la familia aporta y, por supuesto, en el centro pues se van informando, oye, qué está pasando con el niño que está siendo acosado, qué está pasando con el niño que está siendo acosador, si hay, por supuesto, espectadores también. Se empieza a valorar, ¿no? Si hay ese desequilibrio y ese abuso de poder. Se supone que deben de hacerse unas medidas de protección inmediatas, y digo que se supone porque conozco bastantes casos lamentablemente en el que esas medidas pues no son inmediatas y hay que tomar otro tipo de decisiones. Y por eso hay que estar muy encima como familias. O sea, lo que quiero decir es que no nos pensemos que por comunicar al centro esta sospecha de acoso escolar ya nos tenemos que olvidar. No, por favor, estemos encima. ¿Vale? Sigamos el caso, porque luego ellos tienen que determinar si ha existido acoso o no, ¿vale? Y tienen que comunicarlo a la familia afectada. Deben de aplicarse medidas disciplinarias y apoyo a la víctima y una revisión periódica para garantizar que esta situación ya no se sigue dando. Pero, por supuesto, y esto ocurre muchísimo más de lo que pensamos y de lo que creemos, si no se activa correctamente, hay que avisar a inspección educativa. Y por supuesto, lo de cambiar al alumno de centro es lo primero. Aunque pensemos que no es lo correcto, es lo correcto. Siempre lo comparo con, imaginaros que vosotras estáis en el trabajo y tenéis un jefe o una compañera que os está haciendo la vida imposible. ¿Os quedaríais en ese trabajo o buscaríais otro? Yo me iría, por supuesto, porque al final es muy complejo cuando hay un tipo de acoso. Que pueda haber un protocolo en el que esté sumamente controlado y vigilado para que esa persona ya no pueda volverlo a hacer. Es que esto requiere de una intervención muy compleja, porque no solo hay que hacer una intervención, por un lado, los profesores con el alumnado, tanto con la víctima como con el agresor, como con los espectadores, sino también hay que hacer un trabajo muy profundo con las familias, con la familia del acosador, con la familia de la víctima y con la familia de los espectadores. Y esto, lamentablemente, a día de hoy no se hace. Lamentablemente porque los docentes no tienen tiempo, tienen un programa educativo que cumplir y se quejan constantemente de que no tienen tiempo para hacer este tipo de intervenciones. Y por supuesto, la implicación y la mm, conciencia de las familias debe de ser clave para esto. O sea, tenemos que concienciarnos como familias, como sociedad, que tenemos que estar informados sobre esto para saber cómo actuar. Porque que tu hijo sea acosado te puede pasar, pero que tu hijo sea el acosador también te puede pasar. Y eso no te tiene que hacer sentir mal como madre o como padre porque lo hayas hecho mal. No, lo has hecho como mejor has sabido, como mejor has podido, como mejor te han enseñado. Y te puede pasar. Es cierto que cuando el perfil de agresor se da en una familia es porque la violencia física y psicológica está muy presente en el hogar. Y esto es una realidad. Está demostrado que suele haber violencia física y verbal y hay mucha desprotección. Entonces, bueno, tampoco sabemos las circunstancias que está viviendo cada uno y ya te digo que no se trata de juzgar ni de culpabilizar, se trata de
tomar conciencia y hacernos responsables como familias. Y precisamente por eso he creado un poco este webinar y por eso estoy creando un proyecto que además me apetecía también compartirlo por aquí con vosotros y con vosotras, ¿no? Y este proyecto va un paso más allá, ¿no? Es una escuela contra el acoso escolar para familias y para docentes, ¿no? Pero sobre todo, lo distinto, podríamos decir, que se centra de otras corrientes quizás, es que esta metodología se basa en lo que necesita el cerebro adolescente. A día de hoy conocemos muy poco sobre qué es lo que necesita el cerebro adolescente. Y precisamente, bueno, pues esta escuela quiero que se centre en eso, quiero que se centre en cubrir las necesidades cerebrales, físicas y psicológicas de los adolescentes. Un espacio más profundo, un espacio acompañado, un espacio personalizado que nos ayude a prevenir el acoso escolar desde casa, desde el centro. Oye, con herramientas prácticas, sabiendo qué hacer desde el minuto uno, entendiendo las dinámicas, sabiendo cómo actuar con seguridad y sobre todo que no os sintáis solos y solas en el proceso, que muchas familias se sienten solas en el proceso. ¿Cuántos adolescentes, cuántos niños y niñas se han quitado la vida a fecha de hoy por el acoso escolar? Muchos. Y muchas veces es por falta de información de las familias, por falta de herramientas, por no saber qué hacer, por no saber dónde acudir. Tenemos que parar esto. Y esto se puede parar con información, porque la información también salva vidas. La información también nos ayuda a proteger vidas. Entonces, bueno, me apetecía compartirlo por aquí. Todavía estoy en, en proceso de montaje, pero os lo compartiré próximamente en la lista de mails. Si estáis unidos y unidas, y os iré contando un poquito más, pero sí que tengo claro que esto quiero que sea potente, que sea directo, que sea práctico y que sirva de ayuda, porque creo que esto es un problema social que tenemos que cada vez se está haciendo más grande, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos terminado por aquí un poquito. No sé qué os ha parecido, si me queréis contar por aquí por el chat, si tenéis alguna duda de algo de lo que he comentado. Ay, no te oigo, Teresa. A ver, habla ahora. No, sí, espera, te voy a silenciar y te voy a volver a... Mm, no sé por qué no te oigo. Voy a ver si soy capaz por aquí de... Uy, a ver, habla ahora. No sé. A ver, te silencio. Nada, pues no sé por qué no me deja. Vaya, a ver. Mira, ahora te silencié. A ver si ahora puedes volverte a poner el micro y a ver si te deja ahora. Pues no sé por qué no te oigo, no sé qué pasa. Si me lo quieres poner por el chat, Teresa, perdona. No sé si será algún problema mío.
Vaya, lo siento, Teresa. ¿Y cómo lo supisteis? O sea, ¿sabíais cómo gestionarlo? ¿Supisteis cómo teníais que hacerlo? ¿O os sentisteis solos durante el proceso? Como si te apetece compartir, ¿eh? Sin compromiso. Mi hermana siguió los pasos que has mencionado de cara al centro. Al principio lo negó y por su insistencia se abrió protocolo aquí en Madrid. Finalmente mi sobrina cambió de colegio, pero el chico maltratador siguió con otro alumno. ¿Ves? Claro. Es que... Y yo entiendo también, ¿no? Que no tiene que ser fácil, que si tu hijo está siendo el acosador, pues que, bueno, yo sé que cuesta aceptar ciertas cosas pero es que hay que trabajarlo y hay que quitarse muchas vendas y hay que, pues eso, hay que dejar de culpabilizarse y ponerse a trabajar, porque al final esto es que si no lo paramos, el problema es verdad, requiere mucho trabajo por todos los lados implicados. Hay muchos lados implicados y al final de esto trata un poco. ¿Y tu sobrina entiendo que en el nuevo centro ya mejor o para mí es esencial dar apoyo a los padres porque como dices no tienen herramientas y los profesores se ven superados y tampoco se implican? Cierto, tampoco sé realmente qué tipo de formación reciben los docentes, pero creo que es clave que sepan intervenir ante los conflictos. Si tú sabes intervenir bien frente a un conflicto o ante un conflicto, perdón, al final eso no va más, ¿no? Entonces la clave está en cómo interviene el adulto en el conflicto en sí. Porque si no sabemos intervenir en ese conflicto, entonces ya no es conflicto, ya pasamos a acoso escolar. Entonces es fundamental. Cierto. ¿Eres docente tú, Teresa? No. Vale. Sí, la Comunidad de Madrid puede ofrecer muchos cursos, pero al final, bueno, ¿qué implicación tienen esos cursos y qué seguimiento se hacen respecto a esos cursos? Y yo he conocido algún centro en el que había personas formadas frente al acoso escolar y se daban bastantes casos en ese centro de acoso escolar. Entonces, algo está fallando. No sé si es el protocolo de las comunidades, no sé si es que realmente los docentes no tienen las herramientas para acompañar, porque ya no solo acompaño a mis alumnos en el centro, es también cómo acompaño a las familias de esos alumnos, ¿no? Porque también ahí hay que intervenir y estaría muy bien que esos docentes pudieran dar esas pautas a las familias, ¿no? De cómo poder acompañar, ¿no? Entonces creo que esto tiene muchas vertientes. Si formamos a los docentes, formamos a las familias, o a los tíos, o a los primos, o a todas aquellas personas, ¿no? Que tengan familia y quieran estar formadas e informadas, pues creo que esto, de alguna manera u otra, podemos ir avanzando hacia que se elimine lo antes posible, ¿no?
Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ah, mira, Teresa, estoy trabajando en Cruz Roja como voluntaria, soy coach también y hemos tenido contacto con centros de secundarias para abordar distintos problemas y es descorazonador ver cómo muchos profes pasan. Son la minoría los que quieren involucrarse y a menudo se queman por la falta de apoyo institucional y de los compañeros. Pues ostras, bueno, por un lado, gracias por esa labor que haces, que me parece súper bonita y súper necesaria, porque no todo el mundo está por la labor de trabajar como voluntario. Y oye, gracias por compartirlo. Y sí, creo que esto que dices es una realidad y me da muchísima tristeza y muchísima pena, pero es así, es así. Así que nada, muchas gracias por haber estado aquí en directo. Teresa, gracias por tus palabras del proyecto, que oye, me anima a seguir ahí con ello. Y nada, que encantada de conocerte, un placer. Y muchas gracias por haber estado aquí. Nada, os mando también a todos los que lo veáis en diferido un abrazo y otro abrazo para ti fuerte, Teresa. ¿Vale? Muchas gracias. Feliz domingo lo que queda. Chao.